Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 19 es donde nos hemos quedado en esta secuencia que estamos llevando de este estudio bíblico. Y bueno, vamos a continuar en esta parte. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 2, versículos 18 al 19. Dice la Biblia: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos da de su palabra. Señor, gracias por los cuidados que día tras día usted tiene con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por darnos dirección en su palabra, Señor, por redarguirnos, exhortarnos. Y en esta tarde nuevamente rogamos, Espíritu Santo, sea usted el que haga la obra en nuestras vidas, el que nos pueda mostrar la claridad de su palabra, Señor, como está ahí, rogando que mi vida, Señor, mis acciones, mis pecados, mis faltas, no interrumpan de ninguna manera la explicación correcta y adecuada de su palabra. Ayúdenos, Señor, a poner atención en aquello que debe de ser atendido y atender, Señor, y entender que solamente usted y en usted podemos encontrar la plenitud. Gracias por el cuidado, gracias por su misericordia, por esa salvación tan grande que no merecemos. Y rogamos, Espíritu Santo, nos ayude a poder recordar, aprender, pero sobre todo llevar a la práctica los lineamientos que su palabra nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El argumento general, hermano, que se estaba presentando de parte de los falsos maestros en Colosas, recuerda que había una problemática, y esta problemática de estos argumentos decía, hermano, o este argumento decía que el mensaje predicado por Epafras, que era el fundador de esta iglesia en Colosas, no era suficiente. En realidad, los falsos maestros comenzaron a querer tergiversar, querer influenciar en la vida de los Colosas, al punto de que el mensaje que Epafras predicaba de Cristo y lo que hablaba de la suficiencia de Cristo y de la complejidad de que la reconciliación, la mediación, todo lo que venía de la plenitud espiritual solamente se podían obtener por Cristo, surgieron estos falsos maestros que, recuerda, hermano, es importante tener en cuenta que estos judíos que tenían una mezcla de filosofía griega y según ellos habían pasado al cristianismo y habían mezclado un montón de ideologías, ellos, hermano, comenzaron a decir y que lo que Epafras enseñaba no era suficiente. Estos falsos maestros, hermano, y se creían árbitros del pasaje bíblico de la enseñanza, hermano, y ellos empezaban a enseñar a los colosas, en este caso a los creyentes que radicaban en estas provincias, empezaban a enseñar, hermano, que la santidad que ellos tenían, la salvación que ellos portaban, en sí era deficiente. Le decían: mira, qué bueno que reconoces a Cristo, qué bueno que conoces al Señor, pero lo que tú tienes, decían ellos, es deficiente, a menos que practiques reglamentos referente a comidas, bebidas, prácticas, guardar días de reposo, días festivos, entre otras exterioridades. De esta forma, hermano, la falsa enseñanza de ellos enseñaba obviamente todo lo contrario a lo que Cristo mencionaba de la libertad. Y bueno, la Escritura, hermano, en sí nos enseña lo delicado y lo serio que es este error doctrinal, el cual debemos tomar en cuenta, porque recuerde, todo Colosenses, hermano, nos está enseñando sobre esta problemática de ellos. Ellos comenzaron a pensar que la gracia que ellos obtenían de parte de Dios, o el favor que obtenían de parte de Dios, era porque ellos cumplían o hacían ciertos requisitos o ritos religiosos, cosa que evidentemente era una falsedad. Ahora, llegó el punto, hermano, donde Pablo, en el capítulo 2, se ve en la necesidad de advertir a los colosas de 5 peligros que podemos notar en estos pasajes del capítulo 2. Ya hemos visto algunos de ellos en el versículo 4, donde nos dice sobre las palabras persuasivas, en el versículo 8, donde se nos habla sobre las filosofías, en el versículo 16, donde se nos habla de los legalismos, y en este caso el versículo 18, hermano, que es donde estamos entrando ya, el versículo 18 nos habla de la siguiente advertencia, este siguiente peligro que hay referente a los misticismos. Ahora, cuando hablamos de los misticismos, hermano, quiero mencionar que aquí estamos encontrando sobre esta referencia de prácticas donde se le dice a la gente: si tú practicas esto,
puedes llegar a completar, perfeccionar hasta cierto punto o mejorar la salvación que Dios te ha dado. Cosa que no es verdad, hermano, porque aquí obviamente se condena a los falsos maestros que simulaban ser sabios y lamentablemente llevaban a innumerables grupos a creer que ellos tenían una superioridad piadosa por las cosas que hacían. Ahora, la Escritura, hermano, nos declara varias cosas en cuanto a este tipo de personas o movimientos grupales que hay en la actualidad también, que tienen una poca relación o nada, nada de relación con Cristo. Y usted y yo debemos tener mucho cuidado, hermano, porque precisamente viene una advertencia. Este peligro es un peligro mencionado junto con una advertencia. Mire, dice el versículo 18. Fíjese esas tres primeras palabras. Dice, nadie ¿qué, hermano? Nadie os prive. ¿Os prive de qué? De vuestro premio. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuál premio, pastor? ¿De qué estamos hablando? No nos deben de privar de qué. Bueno, en términos generales, hermano, a aquellas personas, estos falsos maestros, estos falsos grupos religiosos, estaban enseñando, o mejor dicho, estaban metiéndole a la gente, incurriendo en estas falsas enseñanzas y prácticas, donde les decían que no podían alcanzar o ellos no podían llegar a completar una plenitud en Cristo, en su salvación y en su relación con el Señor, si no cumplían con ciertas prácticas religiosas. Ahora, ¿cuál era el problema, hermano? Que la realidad es que ellos decían una mentira, porque ellos enseñaban que no se podía alcanzar o no podían llegar a completar esa plenitud si no practicaban, pero el problema era, hermano, en que Pablo les dice, no dejes que alguien te prive, no permitas que alguien te despoje de lo que tú puedes conseguir a través del Señor. Y eso es interesante porque en el caso, hermano, de los que conocen a Cristo, podemos entender que estamos completos en el Señor. No necesitamos otra cosa para la salvación. Ocupamos el arrepentimiento porque el Señor lo pide, pero es Cristo el que nos trae la limpieza, es Cristo el que nos da la salvación, es Cristo el que es el mediador. Ahora, ¿qué es lo que sucedía aquí, hermano? En el caso de los que no conocen al Señor, en el caso de los que no conocen a Cristo, con estas enseñanzas que se estaban presentando aquí, hermano, era muy difícil que al escuchar ellos estas falsas enseñanzas, ellos eran privados, eran alejados de esa verdad bíblica, y era muy difícil entonces que ellos pudieran llegar a tener a Cristo como su Señor. En el caso de los que ya eran salvos, que eran los Colosas, la iglesia en Colosas, en el caso de ellos, la problemática era, hermano, que ellos al escuchar estas doctrinas falsas, ellos ya no podrían alcanzar, no la salvación, porque ya la tenían, sino más bien un galardón. Miren lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ver algunas cosas importantes que necesitamos entender. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Pablo está hablando aquí a los Corintios referente precisamente a esas recompensas, a esos galardones. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice ahí la Biblia, corred de tal manera que, ¿qué, hermano? Que lo obtengáis. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está diciendo, mira, hermano, tú tienes que avanzar, tú tienes que esforzarte porque hay un galardón, hay una corona que tú vas a recibir de parte de Dios y esa corona es incorruptible, versículo 26. Así que, por esta razón, porque existe ese premio, porque existe esa recompensa, dice, yo de esta manera corro. No como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esta amonestación, hermano, de la que Pablo está hablando a los corintios y obviamente a los de Colosas, referente al peligro que hay de perder esos galardones, hermano, podemos encontrar que no solamente los Colosas tenían este problema, sino todos aquellos, usted y yo, que estamos en esta carrera de la fe, que es lo que dice Pablo. Pablo hacía esta alegoría diciendo, estamos en una carrera, estamos avanzando, somos peregrinos y extranjeros, no somos de esta tierra. Es algo que tú y yo debemos entender. Esta tierra es temporal, esto es pasajero. Nosotros estamos en esta carrera y lo simboliza de esa manera. Dice, tú que estás en esa carrera, debes de tener cuidado, debes de cuidarte, debes de estar atento porque hay falsos maestros que van a querer privarte del premio que está delante. Y esto es interesante, hermano, porque una de las traducciones, regresa a Colosas, por favor,
a Colosenses. Colosenses 2:18 dice ahí: nadie os prive de vuestro premio. Una de las traducciones muy claras de esta expresión, hermano, a nuestro idioma, del griego a nuestro castellano, hermano, sería la expresión: nadie los aparte del premio. Al ser llevados a poner su mirada en ritos religiosos, culto a los ángeles o otros mediadores, que es lo que estaba pasando aquí, la vista de todos aquellos que son engañados, hermano, están siendo apartadas de Cristo, quien tiene la plenitud y el que premia. Ahora, me extiendo un poquito más en esto. Hay una problemática que se vive y usted podrá decir: bueno, pastor, gracias a Dios nosotros conocemos la Biblia, estamos en la iglesia cristiana y no es nuestro riesgo el que alguien nos desvíe la mirada de Cristo. Bueno, déjeme decirle que Colosenses, la carta a los Colosenses estaba escrita a creyentes, a una iglesia cristiana, una iglesia a la cual Pablo está diciendo: a ti, iglesia, tú, hermano, ten cuidado, porque si escuchas, si te dejas llevar, si te dejas influenciar por estos falsos maestros a través de la mirada de ritos religiosos, culto a los ángeles u otros mediadores, tu vista va a ser apartada de Dios. Hermano, mire, hoy en día, hablando de iglesias cristianas, hay una cultura tan lamentable y triste donde muchos creyentes han desviado su mirada, y sí es cierto, quizá no están siguiendo ídolos de madera, quizá no están haciendo ritos religiosos, pero están apartando su mirada a Cristo pensando que pueden llegar a Él por medio de otras cosas, por medio de portarse bien, por medio de su conducta. Ahora, todas esas obras, recuerde, Pablo lo dice más adelante en el versículo 23, donde dice: todas estas cosas, el abstenerte de ciertas cosas, el cuidarte, el tener dura a la vida en ese aspecto de cuidado, dice, es bueno, pero eso no te ayuda en tu vida de pecado. Y hoy en día, hermano, hay cristianos que incluso han llegado a pensar que el pastor puede absolverlos de sus pecados. Fíjese, usted podrá tener en mente quizá una de las sectas más conocidas en México, donde le dice a la gente que tiene que cumplir ciertos ritos religiosos para poder ser abolidos de sus pecados, o tiene que ir a un confesionario para que fulano de tal o perengano le perdone sus pecados, o tiene que hacer ciertos cultos a fin de agradar a Dios y perdonar sus pecados, o necesita de otros mediadores a fin de poder llegar a comunicarse con Dios, ¿verdad? Como en el caso de la idolatría. Ahí están esos grupos religiosos, hermano, que qué tristeza, y no lo digo con el afán de insultar, pero es una realidad bíblica. Estas personas en Colosas, hermano, llegaron a pensar que ocupaban, y lo vamos a ver más adelante, de los ángeles a fin de poder llegar a acercarse a Dios. Y usted dirá: pastor, ¿y hoy en día cuál es la diferencia? Pues que hoy en día mucha gente quiere hacer uso de muchos otros santos, ¿verdad? O santos bíblicos a fin de llegar a Dios. Ahí está el catolicismo, dándole culto a María. Pastor, ¿usted no cree en María? Sí, yo creo en María. Ahí está en la Biblia, está en el cielo, en la presencia de Dios, pero ella no es mediadora entre Dios y los hombres. Ahí le hicieron una pregunta a un sacerdote que lo dejó tambaleando, porque le preguntaban: ¿quién es el único que es omnipresente? Y dijo: no, pues el único omnipresente es Dios. Y le dijo él: entonces, si dos católicos en diferente lugar rezan y oran a María, ¿a cuál de los dos va a escuchar? Porque María no es omnipresente. Digo, si está la posibilidad de que ella escuche, porque ella está en el cielo, hermano. ¿Usted cree que ella va a estar: ya vi mis hijitos? No, ella no tiene nada que ver con nosotros. Fue un instrumento de Dios. Lo mismo sucede con otros personajes bíblicos: San Pedro, San Judas y tantos santos que están sacando. Y hablando de esa denominación de secta, estamos hablando en términos generales también de todas aquellas personas que piensan que no solamente por una persona, sino a veces por un acto religioso puede llegar a agradar a Dios más que otro. Mire, hermano, lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo 4, 8. Dice la Escritura, 2 de Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Voy a leer un poquito atrás.
Dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo, escribiendo a Timoteo, le decía, mira Timoteo, yo sé que ya voy a morir y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual, ¿quién le dará? El Señor. Pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago capítulo 1, versículo 12, vaya allá adelantito. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice el escritor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y mire, podemos ver pasaje tras pasaje donde se nos habla de esas recompensas, de esos galardones, de esa gracia inmerecida que Dios da cuando nosotros confiamos en Él. Y esa es la problemática que había en Colosenses, con los colosas. Los colosas pensaban que podían llegar a obtener esos beneficios de Dios o esos galardones por medio de cosas que no eran así. Por medio de ritos, por medio de abstenencias a alimentos, guardar el sábado, filosofías, palabras persuasivas, legalismos. Y dice Pablo, no es así. La advertencia, hermano, que Pablo está diciendo es, si tú permites que tu mirada sea puesta en los lineamientos religiosos y en el culto a los ángeles, lo que va a pasar es que te van a apartar de la verdad de Cristo, te van a apartar de quién es el que entrega el premio. Imagínense qué desdicha sería esa. Ahora, déjeme aclararle, Pablo no está hablando de la salvación. En referencia a los cristianos, no está hablando de la salvación. En referencia a los inconversos que no conocían del Señor y escuchaban estos mensajes, pues por supuesto que los apartaban de esa salvación. Porque los hacían pensar un montón de cosas y decía el escritor, dice la Biblia, ¿verdad? Que los hacen doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque los hacen pensar que por medio de esas actividades pueden llegar al cielo. Y dice Pablo a los colosas que eran creyentes, y ustedes que son creyentes, si se dejan llevar por esos ritualismos religiosos y esas prácticas, lo que va a pasar con ustedes es que ustedes jamás van a alcanzar el premio que Dios tiene para ustedes. Y no está hablando de la salvación, está hablando de las recompensas que Dios puede dar o aquí en la tierra o allá en el cielo. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 8. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios ahí, en segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, versículo 8, mirad por vosotros mismos. ¿A qué se refiere? ¿A que debo de ser egocéntrico y egoísta? No, está hablando de una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Mire lo que dice el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y lo dice, mirad por vosotros mismos. Es decir, pon atención para que no perdáis, ¿qué cosa, hermano? El fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan está diciendo, mira, estás advertido. Todos aquellos engañadores, los que no confiesan a Jesús como suficiente, los que no dicen que Cristo es el único camino, los que no enseñan que en Cristo encuentras la plenitud, porque es lo que está tratando en Colosenses 2, se está hablando de la plenitud de vida. La plenitud de vida solo la encontramos en Cristo. Y dice Juan, ten cuidado, porque si tú eres engañado, no sea que pierdas el fruto de tu trabajo. No sea que pierdas todo lo que has trabajado. Pablo a Corintios les dice, ten cuidado, no sea que tú seas engañado y pierdas. Hermano, las falsas enseñanzas que no están centradas en Cristo traen consigo el riesgo de perder las bendiciones temporales o los galardones eternos. Mire lo que dice Colosenses 2:18. Y aquí viene algo interesante. Nadie os prive de vuestro premio. Ten cuidado, cuídate, porque si pones la mirada en otras cosas, tus bendiciones temporales van a ser perdidas, tus galardones eternos los puedes perder. Dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué dice esa siguiente frase, hermano? Afectando humildad. Ahora, quiero explicarle esto porque en nuestra versión tiene un sentido muy interesante. Lo vemos de una manera superficial
y a veces podemos comprenderlo, pero muchos a veces lo pasan de largo diciendo, ¿cuál es lo importante de que afectan la humildad? ¿Cómo que si yo pierdo mi premio, al perder mi premio afectan por afectar la humildad y por el culto a los ángeles? Bueno, estas son las razones, estas dos razones, afectando humildad y culto a los ángeles. Estas dos cosas son las razones por las cuales los Cólosas estaban teniendo problemas de ser engañados. Me explico. Una manera, hermano, en que los Cólosas estaban siendo engañados era por causa de la falsedad de la humildad que estos hombres enseñaban o mostraban, expresaban una falsa humildad. Es decir, que la manera en que ellos se expresaban parecía ser humilde y por eso les creían. Pero eso, hermano, solamente afectaba lo que realmente es la humildad y terminaban en realidad mostrando su propia mente carnal. Es decir, que se dejaban llevar por ellos porque decían, es que pastor, mira qué bonito habla, mira qué bonito se visten, mira qué bonito se expresa. Y dice Pablo, hey hermanos, tengan cuidado, no sea que vayas a ser engañado y con ello pierdas tus galardones por causa de alguien que ha afectado lo que es la verdadera humildad y te está engañando con una humildad que no es verdadera. Miren, este mismo pasaje, hermano, en tres traducciones distintas, tres versiones diferentes. La versión Reina Valera 1995 expresa esta frase de la siguiente manera, diciendo, que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad. Note eso. Reina Valera actualizada lo expresa de esta manera, nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad. La Biblia al día dice, no dejéis que se os prive de esta realidad ninguno de esos que se ufaman y fanfarronean en fingir humildad. Es decir, la expresión coherente que Pablo está diciendo aquí dice, no te dejes engañar por aquellos que fingen humildad. No te dejes engañar, porque si te dejas engañar y eres engañado por estas personas, lo que va a pasar es que te van a privar del premio que Dios tiene para ti por tus galardones. En el caso de Juan dice, vas a perder lo que ya has trabajado. Reitero, no está hablando de la salvación, está hablando de las recompensas, de su madurez, de su crecimiento, de su avance, de su fortalecimiento espiritual. Los colosenses, hermanos, se dejaban y se estaban dejando llevar por la apariencia de los falsos maestros. Ellos expresaban humildad cuando los veían y cuando en realidad ellos, hermanos, solamente estaban, dice Pablo ahí más adelante, estaban hinchados por su propia mente carnal. Es decir, que sus propósitos, su trabajo, no era que usted se incluyera con ellos para crecer. El interés de ellos era un interés personal y carnal. Y entonces ellos, ¿qué hacían para engañar? Pues se hacían pasar por humildes. Miren lo que dice Marcos capítulo 12. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo referente a esta falsa humildad. Y dice ahí Marcos 12. Evangelio de Marcos 12, 38 al 40, diciendo, y les decía en su doctrina, en su enseñanza, Cristo está hablando, guardaos de los escribas. ¿Por qué debemos guardarnos de los escribas? Le decían a Cristo, ¿verdad? Dice, que les gusta, les agrada de andar con largas ropas y aman las saludaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Cristo les está diciendo, hey, ten cuidado con aquellas personas que les gusta dar una apariencia bonita, agradable, humilde, pero en realidad a ellos les gusta que les aplaudan, que los alaben, los primeros asientos, porque ellos devoran las casas y su pretexto es, ay, qué bonito ora, qué humilde hermano es. La Escritura, hermano, nos dice claramente que no debemos ser defraudados por los que presumen y alardean de humildad, intentando desviar su mirada de Cristo. No importa, yo les he mencionado a los hermanos del instituto, hermanos, no importa quién es el que diga cualquier cosa que no esté relacionada con Cristo. No le hace si es famoso, no importa si fue el mismísimo apóstol Pablo.
Si él dice algo que no va de acuerdo con la palabra de Dios o con Cristo, dice la Biblia, cualquiera que presente un evangelio diferente es un anatema. ¿Cuál es el evangelio diferente? ¿Qué es el evangelio? Es la persona de Cristo, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, su sepultura, su ascensión. Eso es el evangelio. Y Pablo está advirtiendo a los Colosas: hey, hermanos, ustedes tengan cuidado porque hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? De que los priven de su premio, porque si ustedes hacen caso a eso, ustedes van a perder por todo lo que han trabajado, se van a engañar y van a perder por todo lo que han obtenido. No solamente lo pierden, sino que lo pierden porque han sido engañados por la supuesta humildad de aquellas personas y por otra cosa. Y dice ahí, afectando humildad, es decir, que afectan la verdadera humildad, haciéndola pasar por humildad, pero no es humildad. ¿Y qué cosa, hermano? Y culto a los ángeles. Aquí, hermano, con esta expresión o con este concepto, fue el comienzo de la herejía. Esta herejía que comenzó a plagar toda la región de Colosas y se expandería hasta la actualidad. En la actualidad tenemos el mismo concepto, quizá no a los ángeles, pero a otras personificaciones. Tenemos ahí a la secta de aquí de Guadalajara que se fundó y creció y es una de las más fuertes aquí en la ciudad de Guadalajara, donde ellos en lugar de ver a Cristo, ven a un hombre, fulano de tal, su profeta, diciendo Él es. Pero no están adorando a ángeles, pero están adorando a un hombre, donde dicen que Él es el mediador, donde dicen que sin Él no pueden llegar, donde dicen que sin Él no pueden alcanzar. Tenemos infinidad de sectas y denominaciones donde dicen, sin ese grupo de denominación no puedes llegar a Dios. Sin esta persona, sin María, sin Judas, sin Pedro, sin la Santa Muerte, sin el pastor, sin tal iglesia no puedes alcanzar. Y ese fue el problema. Aquí fue el principio de esta herejía, hermano, porque esta mezcla de enseñanza judía con enseñanzas griegas que promovía el culto a los ángeles, y con esto, hermano, empezaron a apartar a los creyentes de la plenitud de Cristo. Es decir, tú le decían a ellos, mira, qué bueno que crees en el Señor, pero necesitas a los ángeles. ¿Por qué cree que la Biblia, hermano, a partir de aquí para adelante encontramos un montón de pasajes en referencia que se nos dicen, Cristo es superior, Hebreos lo dice, Cristo es superior a los ángeles. No los ángeles superior a Cristo, Cristo es superior. Y encontramos referencias donde se nos aclara la razón del por qué los ángeles no reciben la adoración. Hermano, estas personas comenzaron a exaltar a los ángeles, y con esa exaltación que le daban a los ángeles, o cualquier persona con cualquier exaltación que le dé a otra cosa, a otra persona, a otro sistema, sobre Cristo y sobre su suficiencia, hermano, están denigrando a Cristo. Enseñaban estas personas que el hombre no podía acercarse a Dios si no sea por otros medios angelicales o especiales. ¿Qué es lo que enseña la gente hoy en las sectas? ¿Quieres acercarte a Dios? Necesitas estar con nosotros, dicen las sectas. ¿Quieres acercarte a Dios? Necesitas las obras. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres estar más cerquitas de Él? ¿Quieres tener el favor de Dios? Vete de rodillas de aquí a tal. Y ahí está la gente, creyendo estas ideas, que solamente haciendo eso, que solamente agradeciendo o pagando la manda a María va a interceder por mí en el cielo. Solamente pagando la manda, solamente llegando con el pastor va a poder ser mi mediador para que Dios me dé gracia. No, la Biblia no dice eso. Mateo capítulo 4, versículo 10, mire lo que dice. Mateo 4:10. Dice la Escritura. Entonces Jesús le dijo, aquí estamos en el cuadro de la tentación de Cristo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. ¿Qué dice ahí, hermano? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vaya a Apocalipsis, vamos ahí al panorama bíblico de los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 al 10. Dice ahí, y el ángel me dijo, está hablando Juan, después de que empieza a describir lo de las alabanzas en el cielo, y empieza a describir lo de las cenas de las bodas del Cordero, y dice ahí, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Qué hizo Juan? Fíjense lo que dice el versículo 10, y me postré a sus pies. ¿Para qué, hermano? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. Mire lo que dice el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8 al 9. Dice ahí: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, otra vez, ¿qué hiciste, Juan? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Hermano, en el libro de Hechos encontramos una similitud igual con Pedro. Cuando Pedro quiere dar esa adoración, ese culto a los ángeles, dice: no, yo soy siervo como tú. Hermano, la adoración que la Biblia nos marca debe de ser explícitamente exclusiva a la persona de Dios. Nada más. El problema con algunos colosas es que una vez que comenzaron a admitir, hermano, estos poderes inferiores de divinidades inferiores que los ángeles, que los mediadores como los profetas, porque ese era un problema de los judíos también. En Hebreos nos aclara que ellos, y Romanos, que ellos alardeaban mucho de que es que tenemos a los padres, a los profetas, y ellos a Moisés, ¿verdad? Y tenemos a Elías, y empiezan a tener eso. ¿Y qué es lo que pasaba, hermano? Gradualmente, esa manera de pensar de ellos, de tomar en cuenta a esos seres inferiores, gradualmente esa adoración ocupó toda su adoración, excluyendo por completo la adoración a Dios mismo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Es que nosotros no adoramos a María, solamente la veneramos. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que entre más pasan venerándola, gradualmente excluyen toda adoración a Dios, diciendo: María es la jefa. Es que nosotros no adoramos al pastor, solamente le damos su lugar de honor. Hay una diferencia en honrar a los pastores, como dice la Biblia, y hay una diferencia en tenerlos como dioses. Y cuando se cruza esa línea, hermano, gradualmente ese respeto toma el lugar de Dios, excluyendo a Dios por completo, al punto donde dicen y creen: el pastor dijo, y si el pastor lo dijo así, cuidado. Hermano, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Pablo a Timoteo le aclara diciendo: porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es Joaquín Nazón, no es el pastor Moy, no es la iglesia bautista, no es ninguna denominación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No son los ángeles, no son los padres, no son los profetas. ¿Quién es, hermano? Jesucristo, hombre. Y aclara la palabra de Dios: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermano, la Biblia completamente se opone a la idea de tener patrones, intercesores, mediadores que no tengan que ver con Cristo. Está completamente opuesto a eso, porque, hermano, de aquel de quien usted espere la felicidad, es decir, si usted se pone en confianza sobre cualquier persona que no sea Cristo, eso o aquello o aquella persona llega a ser el objeto principal de su adoración. Por ejemplo, había una problemática con los judíos, con algún grupo de judíos allá en los evangelios, donde Cristo los confronta y les dice: ustedes, su Dios es el dinero. No, ¿cómo estás diciendo que mi Dios es el dinero? Sí, porque ustedes están confiando en ello. Ustedes piensan que la felicidad viene por eso, que su estabilidad viene por ello, y que si no lo tienen, ustedes son miserables. Y entonces lo mismo pasa en nuestra actualidad.
¿Qué pasa con la gente cuando dices que si yo no me dirijo a fulano ídolo, si yo no voy a tal iglesia, si yo no me dedico a tal cosa, si yo no hago esto, yo no puedo ser feliz, y si lo dejo de hacer, yo soy miserable? Y eso, hermano, se convierte en el objeto principal en nuestra mente de adoración y Dios queda a un lado. No, hermano, es Dios el que debe de tener el lugar principal en nuestra mente. Por eso dice el Señor Jesucristo, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer y más grande mandamiento. ¿Por qué? Porque cualquier otra cosa es quitarle lugar a Dios. Ese era el problema de los Colosas. En Colosas, hermano, estaban dejando que estos peligros comenzaran a meterse, y dice Pablo, ten cuidado, porque la plenitud no está en ello, no están los ángeles. Ten cuidado porque si te dejas influenciar, tus premios, tus galardones serán afectados por aquellos que aparentan humildad, porque dicen que el culto a los ángeles es importante. No, hermano, esto es igual que aquellos de los que creen en la mediación de apóstoles, iglesias, santos, ídolos. Entendamos, hermano, ciertamente que ni usted ni yo somos dignos de acercarnos a Dios. Eso es una verdad. Pero también debemos entender lo que Cristo dijo, que solo por medio de Él podemos acercarnos a Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es verdad, dicen algunos, es que yo necesito la intervención de alguien para acercarme a Dios, pero decían estas personas que estaban metidos en estas filosofías, los griegos, los judíos, necesitamos de los ángeles, de los profetas, de los padres, de los apóstoles. Dice la gente en la actualidad, necesito de los ídolos, necesito de las obras. Dicen algunos cristianos, necesito de mis conductas. Y dice Cristo, no, la única manera de acercarte al Padre es a través de mí, no de nadie más. Es verdad, no somos dignos. Es verdad, hermano, no somos dignos de acercarnos a Dios. Nadie aquí somos dignos de acercarnos a Dios. Nadie aquí, esa es una realidad. Somos pecadores, pero esos pecadores han sido restaurados, han sido salvados por la gracia de Dios. Usted y yo hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Hemos sido adoptados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido salvados. Y ahora Dios dice, y tú tienes entrada al Padre por medio de mí. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¡Wow! ¿Quién fue ese hermano? ¿Joaquín Lazonarón? No. Él no traspasó, ni la casa la ha podido traspasar y ahí está metido. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿María, acaso? No. ¿Buda, acaso? ¿Mahatma Gandhi? ¿Sigmund Freud? ¿Charles Spurgeon? ¿C.S. Lewis? ¿El pastor Moll? Dice ahí, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién, hermano? Jesús, el Hijo de Dios. Y por tanto, como tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Por qué podemos acercarnos? Por Cristo. ¿Por qué debemos acercarnos con confianza? Gracias a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18. Efesios 2, 13 al 18 dice, pero ahora en Cristo Jesús, hermano, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, no por tus obras, no por tu iglesia, no por tus profetas, no por tus santos, por Cristo. Versículo 14, porque Él es, ¿qué, hermano? Nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresando en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo no hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconcilian con Dios a ambos en un solo cuerpo. Está hablando de los pueblos, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, ¿por medio de quién? De Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La plenitud, hermano, la plenitud de nuestra salvación, la plenitud de nuestra vida espiritual, la plenitud de nuestra madurez, solamente la vamos a alcanzar, encontrar y tener en Cristo. Dice Pablo ahí, versículo 18, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, es decir, aquellos maestros falsos están hinchados por sus mentes carnales. Y dice el problema de ellos, versículo 19, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que querrá, ¿no? Si la cabeza de nuestras vidas espirituales no es Cristo, no podremos crecer, porque solo podemos tener plenitud de vida en Cristo. Así que analice, ¿quién es la cabeza de su vida espiritual? Pastor, pero es que yo confío en mis obras. No es Cristo entonces. Pastor, es que yo confío en mi denominación, porque mi denominación es la más antigua que existe. Entonces no es Cristo. Mi bautismo no es Cristo. Mis ofrendas no es Cristo. Mis exterioridades no es Cristo. Si la cabeza de su vida espiritual no es Cristo, usted no puede tener plenitud, porque la plenitud está en Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos da de su palabra. Gracias por los cuidados que día tras día nos da. Le pedimos en esta noche, sea usted nuevamente el que trate con nosotros. Nos ayude a recordar la maravillosa obra que usted ha hecho en la cruz. Gracias por habernos librado de esas cadenas de esclavitud. Gracias por habernos librado de ese velo que tenían nuestros ojos y hacernos ver la verdad, que ahora solamente en usted podemos ser salvos, que solamente en usted podemos alcanzar la plenitud y que solamente por medio de usted podemos acercarnos al Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos esa comprensión, esa salvación tan grande que no merecemos. Bendiga a la iglesia, mi Señor. Bendito sea su nombre por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.